Muchas gracias. Estoy muy encantada de estar con ustedes aquí, es traer un poco de México al mundo al final. No solamente es profesional, sino también lo que hemos platicado y hablar de México, pues es llevar a México en la piel, como dicen en esa canción. Entonces estoy muy encantada de estar aquí con ustedes. Agradezco mucho a Janet la invitación a Internet Society y pues compartirles un poco de lo que es mi pasión, mi gusto. Siempre estos temas de datos personales me han dado muchos espacios porque es algo que llevo y que me apasiona y que me encanta que todo el mundo se apasione y por mí que todo el mundo se dedique a datos personales sería genial, ¿no? Entonces vamos a hablar hoy sobre esta importancia que tienen los datos personales y la realidad es que vivimos en una era donde todo para mayoría de los servicios que nosotros utilizamos, aplicaciones, dispositivos, hay datos personales. Ayer hablábamos de toda la importancia que tiene el tratar esta información, cómo las organizaciones utilizan esa información para tomar decisiones, cómo tenemos nuevas tecnologías para tratar esos datos, pero la realidad es que cada vez realizamos un tratamiento de datos personales que es necesario y que vive alojado tanto en estos dispositivos donde cada vez más nos acostumbramos a que nos marquen, nos diga, conozca de nosotros y detrás de ello alguien analice esa información. No es casualidad que todos estos asistentes hayan estado involucrados en temas de prohibición, porque al final recopilan datos no solo de nosotros, sino también de nuestra familia, de nuestros hijos, conocen nuestros gustos, nuestra preferencia, y al final si lo vemos desde el punto de la organización, una organización toma decisiones basadas en esa información, genera productos que cumplen o atienden nuestras necesidades, pero detrás de ello hay un riesgo para nosotros, para saber hasta dónde entra el tipo de información y si a través de esa información puede manipular nuestras preferencias, nuestros gustos. ¿Qué es lo que hace el derecho a la protección de datos? Establece justo esos límites, pero también que yo esté informado de qué tipo de tratamiento van a hacer esas compañías y esas organizaciones. Y la realidad, y levanten la mano ustedes, díganme, ¿quién utiliza estos servicios digitales? Llámese Uber, llámese Spotify, llámese Amazon, pues todos, ¿no? Al final no podemos no dejar de utilizar esas aplicaciones, pero sí podemos tener previsiones para proteger nuestra información. Y yo leer, ahora, de todos los que me dijeron que tiene esas aplicaciones, ¿quién lee las políticas de privacidad? Muy pocos, ya no es lo mismo, ¿no? Tenemos una diferencia entre saber y estar informados y tomar la decisión de yo dar mi información. Entonces, cuando hay temas de que hay cambios de políticas o actualizaciones, la gente dice, pues que van a tratar mis datos y los van a compartir con terceros, pero a lo mejor eso ya lo hacían, no es algo nuevo, a lo mejor no leíste la política y no sabías que toda esa información que está disponible, pues ellos la pueden utilizar para otras finalidades. Entonces, lo que hace el derecho a la protección de datos es justamente establecer esos elementos que cada vez tratamos, no solo en un ámbito digital, sino también físico. La realidad es que va hacia la digitalización, pero la brecha digital ha frenado ese avance. Tenemos entidades que todavía operan con papeles, cerros de papeles o viven inmersos en papeles, que a lo mejor ahora los digitalizan por cuestiones de plan de continuidad de negocio, por continuar la operación si ocurre algún elemento, o por temas incluso ya que la pandemia nos marcó. En el caso particular de México, había muchas instituciones que no podían entrar, no podían regresar, no podían trabajar con sus expedientes físicos. Eso que llevó a instancias como Poder Judicial de decir, tienes expedientes, pero ahora ¿qué crees? Tienes que pensar en plataformas digitales, tienes que pensar en elementos de cuando no puedas tener operación ahí, ¿cómo vas a seguir o garantizando esos procedimientos? Y empezó el auge de las firmas electrónicas, escanear papeles, digitalizar y decir, ya no se vale solamente tener un elemento físico, ahora necesitamos tener también esa información en grupo digital. Entonces, aquí también hay que ponernos a pensar en todos estos grupos en situación de vulnerabilidad, llámese pueblos originarios, llámese niñas, niños y adolescentes, llámese personas con discapacidad, adultos mayores, que al final también tienen que entrar estos elementos de digitalización y hay que saber cómo vamos a protegerlos. Muchos de los casos que se han presentado en temas de usurpación de identidad afectan a los adultos mayores. A un adulto mayor que le hablan por teléfono y le empiezan a solicitar sus datos. Y él dice, es que vino, porque allí en México dan unas tarjetas de apoyo a los adultos mayores. Entonces reciben ese apoyo y llega la abuelita y dice, es que vino bien buena gente a cambiarme mi tarjeta y me pidió el CBB, me pidió el número y yo se lo di. Oye, pero ¿cómo le das a alguien que no conoces? Es que se veía buena gente y vino hasta acá, me evitó ir al banco y buena onda me pidió los datos y yo se los di, ¿no? Cuando esa tarjeta pues está vacía porque le robaron todo su dinero, ¿no? Entonces son elementos que hay que considerar en estos temas de protección de datos personales y por supuesto saber que dejamos una huella digital
que está inmersa en cada movimiento que hacemos nosotros en Internet, en estas plataformas, en cada uso que hacemos de nuestra información y la compartimos, y que a veces podemos perder el alcance de quién tiene nuestros datos. Dices que me llega publicidad, me llegan correos phishing, pero ¿cómo saben? ¿No? Y también me llegan llamadas de los bancos donde me piden mi información, pero ¿cómo saben que a mí me interesan esos servicios o quién les autorizó? O a lo mejor me ofrecen un plan de teléfono cuando ni siquiera he autorizado a que me envíen esta información porque ni mi compañía es. Pues hay que ver no solamente los riesgos de nosotros dejar nuestros datos, sino también que internamente si una organización no protege los datos, por supuesto que genera una condición de vulnerabilidad en esa información. Se pueden compartir bases de datos y las leyes son justamente ese marco regulatorio que te establece la obligación, entidades privadas o públicas, de proteger esa información. Y ahorita vamos a ver el por qué es importante. Y la realidad es que vivimos en una era de los datos que necesitan ser tratados. Si yo les dijera utilizar estas plataformas, ya no las utilicen. O sabemos brechas, por ejemplo, de LinkedIn, de Facebook, y la de gente no deja de usar las plataformas. Al final te acostumbras a estos elementos, pero sí hay maneras de reaccionar en utilizar y decidir si proporcionamos nuestra información. Entonces, en este caso, necesitamos que esa información sea tratada porque vivimos en un entorno al final que todo operan datos. En todos lados hay datos personales que están siendo operados. La tendencia es que cada vez más las organizaciones van a tratar esta información. El tema de Betaverso, pues va a implicar un tratamiento de datos biométricos de la gente. No solamente es que te conectes a un entorno virtual, es que ahora van a poner a analizar las emociones que genera, el comportamiento de tu cerebro cuando entras a estos entornos, cómo reaccionan tus ojos cuando estás entrando a un videojuego, una tienda, y en función de eso van a analizar elementos que pueden entrar, si no hay un control adecuado, a invadir la privacidad de las personas. Entonces, se vale el desarrollo tecnológico, sí, pero se vale adecuarlo a los marcos hasta establecer ese límite y cómo vas a utilizar esa información. Y la realidad es que los datos tienen una utilidad porque al final las entidades privadas o públicas necesitan tratar esta información. Un médico necesita saber sus datos de salud para poderlos atender. Si ustedes van a comprar o adquirir un producto, un servicio, pues necesitan a lo mejor la dirección donde lo van a enviar. Necesita la información de su tarjeta para poder hacer el cobro. Tiene una razón de realizar todas estas actividades que son la obtención, el uso, el almacenamiento, la difusión, todas estas acciones con sus datos personales que al final va a requerir elementos o mecanismos, tecnologías que nos ayuden a tratar esos datos. Cada vez tratamos más información, ayer lo ponían también justamente sobre la mesa, grandes volúmenes de información que ahora vamos a tratar. Dentro de ellos, pues bueno, obviamente va a haber datos personales y eso conlleva una responsabilidad. Al final son datos en grandes volúmenes que vamos a tener que proteger, porque imagínense, los ponemos desde el punto de vista organizacional de sacar beneficios de esos datos, pero ¿qué pasa si dentro de esos datos se vulnerara nuestra información? La perspectiva es distinta. Si ustedes les dijera ahorita, han vulnerado el banco donde tienen su nómina y no pueden entrar ustedes a sacar dinero, ¿cuál sería la percepción de ustedes? Angustia, agobio, incertidumbre, ¿y qué tal si me quitan todo y que lo reclamo? Y al final todos esos elementos los vemos distintos cuando nos ocurre a nosotros. También hay plataformas donde tratamos los datos en la nube. Ya vamos a necesitar estas plataformas que grandes volúmenes de información, vamos a necesitar infraestructura, vamos a necesitar almacenamiento, elementos que me den más para poder tratar todos esos grandes volúmenes. ¿Qué implica esto? Obligaciones que establecen los marcos normativos. En el caso particular de México, existe dentro de las leyes, cuando tú tratas datos personales en un entorno de nube, tienes que cumplir con disposiciones para garantizar que ese proveedor no se va a quedar con los datos o que ese proveedor va a tener medidas de seguridad, de confidencialidad de esa información. Porque al final la responsabilidad, aun cuando ese proveedor se le vulneran los datos, recae en la organización que lo contrata. ¿Qué previsiones no tomaste para que esos datos o estén volando por cualquier lado o no se cuenten con las medidas de seguridad que tú tienes establecidas? Y también ayer lo planteaba mi compañera de Perú, que hablaba justamente del tema de inteligencia artificial, que viene un reto y desafío importante porque el marco normativo va caminando, pero hasta este momento no tenemos una ley modelo sobre la cual nos bases. Existen elementos normativos que se están trabajando en la Unión Europea y seguramente van a influir en los marcos normativos de Latinoamérica, pero al final esto va avanzando. Alguien decía, a lo mejor en unos 3 años se tiene una normativa que nos regule, pues en 3 años imaginan todo lo que puede avanzar la inteligencia artificial.
Si unas versiones que hemos visto de diferentes de ChatGPT ya recibe audios, ya recibe videos, ya les genera imágenes, ya puede generar muchos elementos que ni siquiera nos imaginamos. La inteligencia artificial avanza y es necesario establecer ese límite para saber cómo utilizar esa tecnología. Ha habido casos en España, incluso en México, donde bajan información en estas modificaciones que hacen con herramientas de inteligencia artificial y desnudan a las chicas, venden los contenidos en Telegram, las publican en WhatsApp, es toda esta información que se comparte sin su autorización. Y aquí entra, pues, obviamente el tema ético y de cómo vamos a utilizar esas tecnologías que están disponibles y, por supuesto, todo lo que viene en temas tecnológicos. Las neurotecnologías son elementos que van a ayudar a gestionar o atender enfermedades como pudiera ser un Alzheimer, pero también va a tener información este tipo de tecnologías de cómo se comporta nuestro cerebro. Hay herramientas de inteligencia artificial donde ya pueden extraer información de lo que ustedes sueñan y toman sus sueños y lo llevan a una representación gráfica, una imagen que me pueda reflejar lo que ustedes soñaron en la noche. Alguien diría que padre, ¿no? Porque no me acuerdo, pero alguien diría, pues depende, ¿no? O sea, depende, porque a lo mejor el sueño es algo que no me gustaría, porque generalmente tienen esencia de parte de lo que vivieron, pero también algunos elementos que no les gustaría compartir con otros, ¿no? Entonces, las neurotecnologías vienen y también es saber cómo vamos a proteger esa información que se gestiona ahí. A ver si me ayudan. Importante saber cómo estas tecnologías pues ya vienen, necesitamos tratar los datos, pero también esos datos necesitan ser protegidos. Decíamos, necesitamos generar competencias para entender las tecnologías, para entender las redes, para entender todo lo tecnológico que nos va a ayudar a tratar esos datos, pero también necesitamos competencias para saber cómo proteger esos datos de grandes vulneraciones que ocurren. Cada segundo organizaciones son atacadas y hay que enfrentar esos desafíos de saber cómo estos grandes volúmenes de datos que hablábamos en el tema de Big Data ahora están expuestos, son vulnerables y detrás de esa vulneración se trata de personas que han sido comprometidos su información y que puede tener incluso impactos significativos en esas personas. Entonces, en esta gráfica que se genera, aquí les puse la fuente, nos hablamos ya de millones de registros, o sea, 533 millones de personas detrás donde sus cuentas de Facebook han sido comprometidas. Probablemente nuestras cuentas estén ahí y al final seguimos usando las plataformas. Parece que generamos una cultura donde nos acostumbramos a que los datos se vulneren y no pasa nada. Sigo viviendo, me alarma y digo, chino, hay gente que cambia su contraseña, hay gente que ni siquiera, ¿no? Dice, pues, al final tengo que usar. ¿No? Y rezo a Dios que no ocupen mi información. Este es un reporte que se publica cada año, Verizon lo publica y hace un estado de cómo está el tema de las vulneraciones de datos personales. Y aquí nos dicen, ojo, con el tema que está relacionado con el elemento humano, el famoso eslabón débil de la cadena, ¿no? Ocurre un error, un mal uso de privilegios, la pérdida de la contraseña, todos estos elementos que tú puedes tener un control muy robusto de seguridad, pero al final si la gente pega en el post-it su contraseña, la agrega en su libretita famosa para no olvidar las contraseñas, o no protege los accesos que les des y les das una tarjeta de proximidad, pero llega a la zona fast food y deja su credencial, pues todos esos elementos vulneran la seguridad de las organizaciones. Eso quiere decir que pues hay que cuidar ese factor interno, que aquí nos dice, cuídate de los externos, pero también los internos te generan un elemento que hay que tener presente. Ten todas las medidas para protegerte en este ámbito externo y también de lo que te tienes que cuidar mucho, pues es el tema del ransomware. Todos aquellos secuestros de información y cómo está tu estrategia de protección de tu información a través de amenazas que pueden generar un daño como puede ser un ransomware. Y adicional te dice, ¿qué crees? Lo que motiva a los atacantes a llevarse tu información son los temas financieros. ¿Cómo pueden lucrar con esas bases y esos datos personales que están obteniendo? ¿Qué sectores obviamente son de los más atacados? Los sectores financieros. Tarjetas, todos aquellos datos, pero también ahora están volteando a ver los sectores de salud. ¿Qué puedo obtener de bases de datos de salud que le pueda vender una farmacéutica, una compañía de seguros, todos aquellos que generen un beneficio para esos atacantes? Y ha habido casos que han dejado sin operación hospitales, personas que han sido vulneradas su información y han dejado pues secuestrado la información de hospitales que obliga a detener la operación, pero que también expone la información de las personas. Este es un caso de una clínica de pacientes oncológicos que ocurrió un tema de ransomware. El atacante, al ver que no había una respuesta y no le daban el rescate de la base, lo que hizo fue publicarle en internet.
publicó las fotografías de todas las personas y pacientes que estaban dentro de esta clínica. Entonces ya no es solamente la presión de págame el rescate, no me lo pagas, pero pues al final lo publico. Y alguien pudiera decir, ¿qué gana el atacante si al final lo que quería el rescate? Pues a lo mejor alguien lo contrató, una competencia de esa clínica lo contrató y le dijo, daña la reputación de él, exponiendo que no protege la información. Entonces, es tan importante, pues, todos estos elementos, que al final todos estos datos viven en infraestructuras, en equipos, en la nube, en todo esto que hablábamos, que si no lo protegemos adecuadamente, pues se puede comprometer a lo mejor temas incluso de seguridad nacional, a través de los huecos de seguridad que pueda haber en esos dispositivos, o que se pueda robar información que sea clasificada o de las personas, puede haber ámbitos de seguridad nacional, puede afectar las vidas de la persona. Este es un caso en Alemania, donde ocurrió un ransomware en dispositivos que estaba conectada a la gente. Imagínense, si es un ransomware peligroso en un sistema, ahora imagínense si ese sistema está monitoreando sus signos vitales. Entonces, esta persona tuvo que ser trasladada para poderla atender en otro hospital. La persona falleció en el trayecto. ¿Falleció por el ransomware? No, falleció por no tener una estrategia adecuada en cuando falla un dispositivo tengas un elemento alterno, sobre todo si de eso depende la vida de una persona, ¿no? Entonces estos elementos pues también nos habla de que puede detener la operación de países y que estos temas pues van creciendo y por supuesto hablan de tenemos tantas medidas de seguridad, sabemos de las amenazas que nos ocurren, existen estos reportes, pero aún así hay patrones recurrentes en las vulneraciones de datos personales. ¿Qué nos vuelve a pasar? Que genera que estos grandes volúmenes crezcan. Pues gastamos mucho en medidas de seguridad que a veces no atienden una cuestión relacionada con el riesgo. Tenemos errores humanos, esta famosa capa 8, seguimos ahí con todos estos elementos y el mismo reporte de Verizon nos decía, no cuidamos los riesgos de los terceros que tratan nuestros datos. Todos aquellos proveedores o entidades a quien le tienes que compartir el dato implica un riesgo. Ha habido vulneraciones en las bases de datos del Instituto Nacional Electoral, que es el que lleva todo el registro de los mexicanos, por esa transferencia de información con medidas de seguridad eficientes. Entonces, todos estos elementos hay que tenerlos previstos. Controlamos la información y la retenemos, pero a veces no sabemos ni por qué retenemos los datos, solo almacenamos y guárdalos por si se ocupan. La ley ahora establece, no los guardes por si lo ocupan, guárdalos solamente si tiene una razón de que guardes esa información. Tenemos datos que no se cifran, perdemos dispositivos con información, tenemos ataques de phishing y uno de los puntos importantes, no aprendemos de lo que nos sucedió. Si no tienes una base de conocimientos que esté relacionado con un proceso de gestión de incidentes, no estás aprendiendo y viendo cómo estás saliendo de esos apuros y al final lo más probable es que te vuelva a ocurrir. Y también tenemos descuidos que va muy de la mano con esta parte de la falta de capacitación, falta de concientización. Entonces, es importante pues tener medidas de seguridad a través de diferentes estándares ISO que nos dan esa orientación, pero también existen controles de seguridad relacionados con NIS, con SAN, las directivas NIS. Tenemos, en el caso de privacidad, tenemos una asamblea global de privacidad que genera documentación como mejores prácticas para la protección de datos. Ahora, muchas de las medidas de seguridad ya traen este componente de privacidad. Las actualizaciones de la mayoría de las normas ya no solamente abarcan temas de seguridad, sino también incluyen elementos y componentes a nivel de la privacidad. Y por supuesto, también necesitamos proteger esa información, pero alinearlo a conocer nuestro marco normativo. En la mayoría de los países tenemos normas de protección de datos personales, Colombia también lo tiene, México también, que habla de cómo establecemos esos límites y que muchas, la realidad es que van a tener influencia europea. El Reglamento General de Protección de Datos estableció un rigor, unos elementos de extraterritorialidad que algunas leyes no tienen. Eso quiere decir que si realizo el tratamiento de datos de ciudadanos de la Unión Europea fuera de su país, aplican las leyes. En el caso particular de México, no. Si el tratamiento no se realiza en México, pues queda sin alcance a poder llegar a plataformas que generalmente operan fuera. Eso ha hecho que muchos marcos normativos se tengan que actualizar y sobre todo hacer ver que este tema de la protección de datos importa, que hay sanciones y que cada vez esas sanciones son más rigurosas. Hemos visto que por la parte del reglamento europeo y por incumplir elementos, empresas y transnacionales han sido sancionadas, como Facebook, como LinkedIn, como TikTok, como algunas de las que utilizamos, donde este marco sí ha sido riguroso y esta es una gráfica que les muestra pues los montos y los principales incumplimientos que se generan con estos marcos.
Y eso ha generado, obviamente, que en el mundo la protección de datos empiece a contar con un mayor interés y que muchos marcos en América Latina tengan influencia y actualización en este reglamento europeo. El reglamento europeo se ha convertido en este gold standard que la mayoría de las leyes buscan tener dentro de sus actualizaciones. México también ha buscado identificar qué elementos pueden ser para tener una adecuación hacia el reglamento europeo que le permita tener un flujo de datos transfronterizos con respecto a estas entidades, y con ello pues muchos marcos seguramente tendrán esta actualización. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues considerar en estos desarrollos elementos como las evaluaciones de impacto. O sea, preocúpate cómo tratar los datos y qué riesgos están asociados a lo que se te quiere ocurrir para tratar la información, ya sea tecnologías, ya sea servicios. Analiza qué riesgos existen, qué datos estás utilizando, qué pasa si incumples los marcos normativos, y estas evaluaciones ayudan a eso. De manera preventiva, conoce cuáles son los riesgos de lo que quieres generar que pueden cumplir en materia de protección de datos personales. Aquí les dejé algunas guías que ha publicado tanto México, la agencia española. Esta es una que se generó a nivel de Uruguay y Argentina. El estándar ISO, que habla de cómo hacer estas evaluaciones, y este es de la autoridad de Reino Unido, que al final ya no hay un pretexto del cómo, solo hay saber que esto es importante y se tiene que considerar. Si se acuerdan, cuando salió ChatGPT, existía ese tema de que iban a bloquearlo en algunos países de Europa. Y muchos decían, y esto no los hubiéramos evitado si a lo mejor ChatGPT hubiera considerado desde el inicio una evaluación de impacto. Y antes de que quiera lanzar mi producto, saber qué elementos pudieran cumplir normativamente que afecte o no que salga al mercado un producto. Al final, las leyes de protección de datos en este ejemplo claro de ChatGPT nos dicen importa y puede impactar de que tu producto salga al mercado o no, o hacerte regresar para que realices este tipo de análisis, ¿no? Entonces, esto es importante. La privacidad del diseño también es un elemento que hay que considerar y decir, desde que se te ocurre la idea, que se te ocurra considerando la protección de esos datos que vas a tratar. Esta es una norma ISO que te habla de cómo hacer la privacidad desde cualquier diseño que desarrolles, ya sea tecnológico, ya sea de servicios, y te dice es importante considerar la protección de esos datos personales. Este tabla son recomendaciones para anonimizar y pseudonimizar estos datos. Estas técnicas lo que hacen es buscar eliminar la identificación de esos grandes volúmenes de datos. A lo mejor analizo la información, pero no me interesa saber en una base de datos de un hospital si es Juan Pérez, si es Rodolfo, si es lo que sea. Me interesa solamente si es qué género, qué enfermedad, qué padecimiento, qué localidad, y no hay ningún dato de identificación que me interese. La anonimización a través de esas técnicas quita esas identificaciones que al final hace que ya no trates un dato personal. Son datos genéricos, estadísticos que me ayudan para determinado fin. La pseudonimización es un elemento que quita de manera temporal, pero yo pudiera regresar a saber que es Juan Pérez, que es Roberto López, etcétera. Entonces, es un mecanismo que ayuda temporalmente a tratar esos datos, pero en cualquier momento que yo quiera y volver a identificarlos, puedo regresar. Entonces, ese proceso de reversibilidad en algunos casos es importante, y estas son guías que ha publicado la autoridad de Reino Unido, donde dice cómo hacer esa famosa anonimización. Entonces, quiere decir, ¿puedo tratar grandes volúmenes de datos? Sí, pero con las provisiones y medidas que nos ayuden a proteger esa información. Y por supuesto, cuando implementamos estas medidas de seguridad, lo alineamos a cumplir con los elementos de privacidad. ¿Qué vamos a lograr? La confianza de las personas, pero por supuesto también evitarnos dolores de cabeza. Si no cumplimos con las leyes, pues obviamente hay multas, hay elementos que pueden influir en una organización o que incluso pueden hacer quebrar a una organización. Entonces, es importante identificar que algunas consecuencias son multas, pérdida de confianza de clientes, pérdida de socios de negocio, daño en la reputación, pero también, y de las más importantes, son las consecuencias para las personas. Puede haber vulneraciones de datos personales que no se queden solamente en un tema financiero. Puede haber daños que generen discriminación en la persona de por vida, que le limite o le impida tener acceso. Imagínense una persona con un padecimiento crónico puede ser sujeto a discriminación. Y ese tipo de vulneraciones y otras no se elimina nada más porque sancionen a la empresa. La gente queda dañada o queda afectada, o ha habido en casos de usurpación de identidad donde la gente se ha suicidado porque utilizaron sus datos, ya no hay punto de volver atrás y la persona dice, pues ya no puedo con esto, ¿no? Y eso le pasó a un adulto mayor en un banco.
Entonces se suicidó porque dijo, pues ya no sé ni cómo recuperar mi dinero, se llevaron mi dinero y al final el banco me dice, pues lo hicieron con una transacción que fue con tu usuario y contraseña que yo te di y es tu responsabilidad, ¿no? Entonces en esos casos, pues obviamente las vulneraciones afectan a los titulares y en conclusión, ¿qué hay que hacer? Hay que verificar la importancia de cumplir con nuestras normas. ¿Qué necesito para ello? Conocer cuáles son las normas aplicables a mi país y si pudiera haber otras normas de otros países que son aplicables. Si soy una multinacional, pues no solamente me tengo que preocupar del tratamiento en Colombia, tengo que ver con quiénes comparto mis datos y qué normativa pudiera impactar. Tengo que ver que la innovación es importante de la mano con la protección de datos personales. Si voy a tratar datos personales en un servicio, un desarrollo que quiera hacer, es importante considerar la protección de esa información y, por supuesto, desarrollar competencias. Ayer hablábamos del tema de necesitamos gente en ciberseguridad. También necesitamos gente en protección de datos que nos ayude a establecer estas medidas de seguridad, a decir la privacidad importa y de ahí, pues, enfrentar todos estos retos que como países tenemos. Tenemos que considerar tener oficiales de protección de datos que tengan esa mira y decirnos, ¿quieres hacer esto? Pero ¿qué crees? Te falta considerar la ley y el artículo, esta medida en lo que quieres hacer, llevar las evaluaciones de impacto, la privacidad por diseño, ver los grupos vulnerables y cómo vamos a proteger sus datos, implementar los famosos sistemas de gestión de 27 que sirven y toman base para crear los sistemas de gestión de privacidad, como lo hace la ISO 27701, y que en muchos países pues ya va a tener el componente importante de tener un sistema de gestión de protección de datos, ver el tema de las vulneraciones de datos, cómo las vamos a gestionar y que va muy de la mano con la gestión de incidentes, las crisis, lo que veíamos, porque al final una vulneración de datos es justamente un incidente de seguridad que afecta especialmente la protección de los datos personales, ver elementos como la portabilidad de los datos que requiere infraestructura, que requiere elementos que están establecidos en algunas normas como un derecho y es importante considerar su protección. Entonces tenemos demasiadas actividades y retos y desafíos en materia de protección de datos y necesitamos profesionales que se especialicen y que les interese y les apasione este tema. Y pues les agradezco mucho el espacio, les dejo mis datos por si me quieren escribir y muy agradecida y espero haber quedado en tiempo.